Hace más de 4.000 millones de años, cuando la vida empezó en nuestro planeta, la vida era muy diferente. Los volcanes estaban activos, expulsaban a la atmósfera una mezcla de dióxido de carbono y azufre. Estos gases teñirían el cielo de rojo. Las cianobacterias que poblaban el planeta combinaban la energía del sol con estos gases para fabricar alimentos. A medida que se expandían por todo el globo, producían un nuevo gas, el oxígeno. Hoy vamos a hablar acerca del metabolismo celular, el cual puede ser anabolismo, que es un proceso de síntesis, o catabolismo, que es un proceso degradativo. Vamos a tratar un proceso catabólico fundamental para los seres vivos, como lo es la respiración celular. La definición de respiración celular nos señala que es un proceso catabólico realizado por las células con la finalidad de producir energía en forma de ATP, adenosín trifosfato, la cual está almacenada en los compuestos químicos que serán degradados. La respiración celular se puede dar de dos maneras: respiración celular aeróbica, que se realiza en presencia del oxígeno, y respiración celular anaeróbica, que se realiza en ausencia de oxígeno. La respiración celular se da en distintas etapas. La primera de ellas es la glucólisis, la cual se realiza en el citosol. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico, ciclo tricarboxílico o ciclo del citrato, que ocurre en la matriz mitocondrial o mitosol. La cadena respiratoria o transporte de electrones que ocurre en la membrana interna mitocondrial, y la fosforilación oxidativa que ocurre también en la membrana interna mitocondrial. Bueno, comencemos a desarrollarlas. La glucólisis es una secuencia lineal de reacciones que se realiza en el citosol. Ocurre en 3 etapas: etapa preparativa, etapa de desdoblamiento, etapa oxidativa. Tiene productos finales: 2 piruvatos, conocidos también como ácido pirúvico, 2 NADH y 2 ATP. La glucosa es el compuesto de iniciación de este proceso. Para poder desdoblarse, la glucosa debe prepararse y lo hace invirtiendo ATP, es decir, fosforilándose. De este modo, la glucosa queda atrapada dentro de la célula en forma de glucosa 6-fosfato. Seguidamente se isomeriza a fructosa 6-fosfato y vuelve a invertir ATP, con lo que pasa a ser fructosa 1,6-bifosfato. Pero ¿cuál es la idea de invertir ATP si la respiración se produce para ganar ATP? Bueno, esta inversión es lo que facilita su desdoblamiento. Producto de este proceso son 2 moléculas de 3 carbonos, cada una de ellas el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona, que rápidamente se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Al desdoblarse, produce 4 ATP. Estos son una ganancia bruta, porque debemos recordar que previamente invirtió 2 ATP, con lo que su ganancia neta es de 2 ATP. Esto último ya corresponde a la etapa oxidativa, donde sucede la formación de 2 piruvatos, a los cuales se llega después de una serie de reacciones en las que el gliceraldehído 3-fosfato se oxida a 1,3-bifosfoglicerato, liberando los electrones hacia el NAD, que se reduce a NADH. En total son 2 NADH que transportarán los electrones a la cadena respiratoria. El 1,3-bifosfoglicerato tiene grupos fosfatos altamente energéticos. En primera instancia, transfiere un fósforo al ADP que se convierte en ATP, pasando él a ser 3-fosfoglicerato, que por pérdida de agua pasa a formar el fosfoenolpiruvato que cede su fósforo al ADP, formando otro ATP. De esta reacción se libera el piruvato, que es el producto final de la glucólisis. El ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones cíclicas que se suceden en la matriz mitocondrial de las eucariotas y en el citosol de las procariotas. De acá en más, debemos recordar la presencia de 2 transportadores electrónicos, el NAD y el FAD. Es importante saber que un NADH produce 3 ATP y un FADH2 produce 2 ATP. Los productos finales son 3 NADH,
un FADH2 y un ATP. Bien, arranquemos. Para que se dé el ciclo de Krebs, se necesita que el ácido pirúvico se convierta en acetil-CoA en un proceso llamado acetilación. En primera instancia, el ácido pirúvico pierde de los 3 átomos de carbono que lo conforman, de modo irreversible, un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, y los otros 2 carbonos se quedan formando el grupo acetilo. En esta reacción se liberan electrones que transportará el NADH. El CoA llega al grupo acetilo transportado por un grupo tiol capaz de donarlo a la molécula aceptora, para formar finalmente el acetil-CoA, que es quien entra al ciclo de Krebs. El acetil-CoA dona su grupo acetilo a un compuesto de 4 carbonos, el oxalacetato, formando así una molécula de 6 carbonos, el citrato, el cual es isomerizado a isocitrato, es decir, hubo un reordenamiento interno de la molécula. Luego, el isocitrato, por descarboxilación oxidativa, va a liberar electrones que serán transportados por el NAD reducido, el cual será capaz de producir 3 ATP. También se libera dióxido de carbono, pasando así a formar alfa-cetoglutarato o ácido alfa-cetoglutárico, que va a pasar a su vez por otra descarboxilación oxidativa en la que perderá electrones y dióxido de carbono. Quien actúa como aceptor electrónico es el NAD, que pasa a ser NAD reducido. Recuerda que es capaz de producir 3 ATP. El producto de esta reacción es el succinil-CoA. El succinil-CoA se fosforila al GDP, obteniéndose GTP. Cabe recordar que ATP es adenosintrifosfato y GTP guanosintrifosfato. Esta reacción facilita la fosforilación del ADP a ATP. Al final de esta reacción se obtiene succinato o ácido succínico. El succinato es oxidado a fumarato o ácido fumárico. Los electrones liberados son transportados por el FAD, que pasa a ser FADH2. El fumarato, por hidratación, pasa a constituir el L-malato, que se oxida a oxalacetato. Quien transporta los electrones liberados es el NAD, y es el oxalacetato quien se une al acetil-CoA para formar el citrato y entrar así a una nueva vuelta del ciclo del ácido cítrico. Los electrones que quedan en la cadena de transportadores son donados para reducir al oxígeno a agua. Los protones utilizados en esta reducción para formar el agua metabólica son captados del lado de la matriz de la membrana mitocondrial interna. Cabe destacar que el oxígeno es el último en aceptar los electrones, por eso se llama aceptor de electrones. Los protones que llegaron al espacio intermembrana regresan al lado interno de la matriz mitocondrial. Como la membrana mitocondrial externa es impermeable a los protones, estos regresan por canales específicos de protones, llamados partícula F sub 0. A medida que fluyen los protones impulsados por la fuerza protón motriz, que es una energía electroquímica debida a la diferencia de concentración de protones, se provoca la síntesis de ATP, catalizada por el complejo F sub 1, asociado a la partícula F sub 0, que estructuran en conjunto el complejo enzimático ATP sintasa. Esto sucede porque el complejo F sub 1 fosforila al ADP transformándolo en ATP.
algo que la célula necesita. Por eso trabaja tan arduamente en este proceso catabólico. Pasemos a hacer un balance energético. Debemos recordar que en la glucólisis se liberaban 2 ATP y 2 NAD reducido. Sumamos estos, pero antes debemos aclarar que pueden haber situaciones en que un NAD o un FAD capten los electrones. Por ello, se aclara que dependerá del sistema de lanzadera que participe en el proceso. Así, si el que transporta el NAD reducido, la lanzadera se llama malato aspartato. Si por el contrario, quien transporta es el FAD reducido, se llama glicerol 3-fosfato. Y ahí puede haber un cambio en la sumatoria. En la acetilación del ácido pirúvico se generan 2 NAD reducidos que producirán 3 ATP. En el ciclo de Krebs se producen 1 ATP, 3 NAD reducidos, 2 FAD reducidos, pero debemos recordar que desde la acetilación se duplica, porque desde la glucólisis salieron 2 piruvatos y el cálculo de rendimiento se hace por una glucosa completamente degradada. La suma daría como resultado 36 ATP o 38 ATP, según la lanzadera que haya intervenido en el proceso. Ya vimos que la glucosa degradada con oxígeno forma piruvato, entra al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Ahora veamos la fermentación. Este es un proceso que ocurre en ausencia de oxígeno. En esta situación, el piruvato puede seguir 2 caminos, el de la fermentación láctica o el de la fermentación alcohólica. Cuando a los tejidos animales no se les puede suministrar oxígeno suficiente para mantener la oxidación aeróbica del piruvato, por ejemplo, cuando haces actividad muscular vigorosa, este se reduce a lactato, produciendo 2 NAD reducidos. Recordando que eran 2 piruvatos. El lactato es el responsable de los calambres. Hay una fermentación a cargo de los hongos y bacterias. En este caso, se produce dióxido de carbono y etanol. Ambas fermentaciones producen pequeñas cantidades de ATP porque se producen en ausencia de oxígeno. Es importante hacer una diferenciación con el término putrefacción respecto de la fermentación. La putrefacción, que es la descomposición de las proteínas llevada a cabo por los descomponedores, los olores desagradables que se desprenden se deben a los compuestos nitrogenados y azufrados de estas macromoléculas.